hablaremos de Flaubert y de la novela Madame Bovary. Bueno, empecemos diciendo que Víctor Hugo, amigo de este programa, decía que aquella novela era el retrato más completo de mujer que él conocía en toda la literatura. Pero nosotros indagaremos algo que no es del todo pertinente a los asuntos literarios. Tiene que ver con en qué se inspiró Flaubert. La pregunta en qué se inspiró es siempre floja. Pero verdaderamente Flaubert se inspiró en un hecho real que ocurrió cuando él tenía 30 años de edad y cuando todavía no estaba seguro de su futuro literario. Gustave Flaubert había nacido en el año 1821 y ya por la mitad del siglo su carrera era confusa y poco prometedora. Había ido a la escuela, pero no había sido un alumno muy brillante. En aquel tiempo, según él mismo decía, era enemigo de la raza humana. Durante sus años de formación, le sucedió a Flaubert el enamorarse de una mujer casada que no le dio bolilla. Sufrió también tener que estudiar Derecho en París, que es casi peor que enamorarse de una mujer casada que no le dé bolilla a uno. Sufrió varios ataques de epilepsia. Así que imagínense, un amor contrariado, una carrera poco interesante y una enfermedad tremenda, justificaban o explicaban el odio que sentía Flaubert por la raza humana. El papá de Flaubert, el doctor Achilles Flaubert, un cirujano de Rouen, tenía plata, tenía una mansión a orillas del río, y favorecido por esa holgura económica, Flaubert comenzó a escribir. Como si escribir costara plata, dirán ustedes, pero cuesta tiempo, y cuando uno es Flaubert cuesta mucho más, como ya veremos. Escribía durante 9 meses al año, 6 horas al día, en un estudio que daba al río, y los 3 meses restantes los pasaba en París buscando experiencias para lograr alguna inspiración. No está mal para un escritor, no va a decir que no lo apoyaba. Algunos sostienen, sin embargo, que el escritor necesita cierta incomprensión, más que cierto apoyo, pero esto es mentira. Es preferible que a uno lo apoyen y no que lo obliguen a trabajar de sol a sol en el puerto. Y es muy difícil tener una formación adecuada. Hizo un viaje a Egipto en 1851, estuvo en Palestina, estuvo en Grecia, y ahí escribió el borrador de La tentación de San Antonio, Dios libre y guarde. Al terminarlo llamó a unos amigos y les dijo que les iba a leer el borrador de La tentación de San Antonio, y estuvo 4 días leyendo en voz alta, 8 horas al día. Cuando terminó, uno de sus amigos le dijo: deberías prenderle fuego y no hablar más del asunto. Flaubert leía porque él decía que no se daba cuenta de la imperfección o perfección de la forma literaria si no era por la voz. Debía leer sus escritos en voz alta para descubrir así si todo sonaba bien. Era una costumbre antigua, como un regreso a la antigüedad, época en la cual no se concebía el leer en silencio. Toda la literatura de Flaubert se basaba en la búsqueda de una buena sonoridad y de una perfección formal. Su obsesión por aquella búsqueda servía desde luego como motivo para la cargada de sus compañeros, y esto indignaba a Flaubert, que llamaba a sus amigos, que eran escritores por otra parte, rebaños de chanchos rabiosos. Alejandro Dumas, uno del rebaño, decía que Flaubert era un gigante que talaba un bosque entero para llenar una caja de fósforos muy bien hechos todos. Es una definición espectacular de Flaubert, ¿no? Un hombre que talaba un bosque entero para llenar una caja de fósforos muy bien hechos. Pero cierta razón tenía allí más, porque el mismo Flaubert confiesa que tenía una obsesión atroz, usa mucho la palabra atroz como sábado, y que le amargaba la vida. Casi era como si hubiera hecho donación de su vida para poder escribir. La obsesión de Flaubert, dice Roland Barthes, era la frase. No tanto la narración.
la frase, que sonara bien, y se la pasaba corrigiendo. Por ahí decía, bueno, 6 páginas al día, cuando era muy optimista. Me parece que es mucho, pero por ahí 2 días para una frase. Bien, ¿en qué consistía esta corrección? Hay 3 formas de corrección, básicamente hablando. La primera es la sustitución. Generalmente tiene que ver con una palabra. Usted sustituye una palabra por otra. Por ejemplo, Stronati me tiene podrido, escribe usted. En una novela, dice, no, a ver, Stronati me tiene harto, sustituye. Después está la más común, que es la elipsis, es decir, la disminución, la corrección diminutiva, que es la más recomendada. Usted tacha. Usted tacha. Usted dice, bueno, ¿para qué voy a decir esto? Ya lo dije. Es muy común. Los malos escritores dicen muchas veces la misma cosa. Entonces, tacha todas las veces que dijo la misma cosa menos una. Pero bueno, eso tiene un límite, ¿no? Tiene un límite porque llega un momento en que ya no tiene que tachar, ya no tiene más que tachar, se queda una célula mínima. En cambio, la otra, que es la catalepsis, es decir, la corrección aumentativa, la expansión, esa no tiene límite. Usted puede seguir expandiéndose y macaneando durante toda su vida. Puede expandirse, ¿no? Pero históricamente no hay muchos que hayan corregido expandiendo. Casi todos corrigen tachando, porque además hay viejos consejos, ¿no?, de la literatura clásica que piden lo que se llama la concisión, es decir, la brevedad. Recomienda la frase corta, nadie recomienda extender. Flaubert trabajaba generalmente reduciendo, pero además estaba, como dice aquí, ¿no?, muy preocupado por cómo sonaba el asunto, con el fluir. Todos los escritores sufren mucho cuando encuentran repeticiones, las famosas repeticiones. Flaubert no las soportaba, pero aunque estuvieran muy lejanas. Una palabra quedaba sonando mucho rato para él. Cuando la repetía o cuando había una involuntaria rima o algo así, él sufría muchísimo. Y siempre hay, decía él, repeticiones que uno no ha advertido. Entonces, podía pasar la vida corrigiendo, como dice Dumas. Talando un bosque parecía una caja de fósforo. Y tardaba. Y después la obsesión era, además de las repeticiones, las frases. Él trabajaba con frases, no frases en el sentido del aforismo, El aforismo tiene algo de conclusión. Sí. El aforismo está hecho y concluye. Sí. La frase de Flaubert no es un aforismo, es una frase que uno se da cuenta que ha sido trabajada, pero no para terminar, sino para estar allí, para ocupar un lugar. Bien, eso le empleó su vida en esa clase de corrección. Bueno, y efectivamente los fósforos estaban muy bien hechos. Bueno, después de haber leído La Tentación, ¿no?, de San Antonio, rechazada por sus amigos, muy desalentado, Flaubert lamentó su esterilidad artística y no le quedaban ganas de escribir. Y otro de sus amigos le dijo, debes tomar un tema en el que las elevaciones poéticas resulten tan absurdas que te veas obligado a defenderte e impulsado a abandonarlas. Debes tomar un tema corriente, un episodio burgués, de esos de las que la vida está llena, y trátalo en tono natural. Así le aconsejaron el realismo, ¿no? Y alguien le contó algo acerca de una muchacha llamada Delphine. Flaubert se interesó, empezó a investigar el personaje. Era una chica normal, pero le pasaban cosas. Y él investigó esa historia, la historia del pasado de Delphine durante 5 años. Estaba casada Delphine con un señor Eugenio de la Mar, que estudiaba medicina,
que había estudiado cirugía en el hospital de Rouen, que era un alumno mediocre, que fracasó en los exámenes y no pudo obtener el título de médico, y se convirtió en una especie de practicante autorizado, esos que suele haber en los pueblos. Un día este practicante conoció a Delfine, ella tenía 17 años, era hermosa, Flaubert la describe, y dice, lo más hermoso de ella eran sus ojos, a pesar de ser azules parecían negros por culpa de las cejas. Su cabello rubio apenas revelaba los extremos de las orejas, sus mejillas eran doradas. Y Théophile Gautier decía que a Flaubert no le debía gustar mucho a aquella mujer, ¿sí? No le inspiraba amor. Y decía Gautier, basta con leer lo que escribe, son elogios exagerados y galanterías, como las que hemos leído recién, ¿no? Los hombres que en verdad aman a una mujer, decía Gautier, cuentan lo que de ellas más les ha hecho sufrir. No pierden tiempo diciéndoles que tienen labios de coral o mejillas como pétalos de rosa. Y es verdad. O a veces es verdad. Bueno, la chica esta Delfine había sido educada en un convento de Ursulinas en Rouen. Tenía el marote lleno de sueños provocados por las novelas románticas, de esas que se leían en aquel entonces en las revistas. Y al final se casó con el de la Mar, ¿no? Al principio estaba entusiasmada, pero después se aburrió de Eugenio. La pequeña comunidad donde vivían le pareció opresiva y se aburrió. Esperaba los abrazos del marido como una costumbre, como un postre predecible de antemano, tras la monotonía de la cena. Entonces Madame de la Mar empezó a preguntarse por otros hombres. Ella ansiaba una vida tumultuosa, llena de insolentes placeres, que según había leído en las novelas debían existir, yo qué sé. Bueno, empezó a gastar mucha guita en vestidos, y el marido, sin saberlo, empezó a endeudarse. Después, Delfine, saciada de compras, provocó a otros hombres. Primero cometió infidelidad con un vecino que se llamaba Louis, luego con un granjero, después con un caballero, con un oficial, qué sé yo, después con cualquiera. Secretamente lo hacía en los campos, en pequeños hoteles, en habitaciones traseras, y fue aceptando amante tras amante. La mamá de Eugenio le quiso advertir a su hijo de las infidelidades de Delfine, pero él la quería mucho y no prestó atención. Finalmente Delfine abandonó al marido, abandonó una hija que habían tenido, dejó de ir a misa y se entregó por entero a la sensualidad. Pero empezó a experimentar cierta dificultad en encontrar amantes. Parece que la gente hablaba mal de ella, los amantes que encontraba le resultaban una decepción. Sola y en el papel de gran señora, parece que los viernes encendía velas en su casa, corría las cortinas, preparaba grandes banquetes y esperaba invitados que jamás llegaban y que no existían. Finalmente, un día de 1848, Delfine tomó un vaso con arsénico y se murió. El marido se enteró varios meses después de la muerte de Delfina. No de la muerte, sino de cierto, lo dije mal, varios meses después de esta muerte, el marido se enteró del pasado de ella. Uh-huh. Y entonces ahí le agarró el pichiruchi y se mató. Esta fue la historia que Flaubert investigó, la que le contaron. Eran personajes bastante vulgares después de todo, pero Flaubert no pudo resistirse, y así empezó a construir a Emma Bovary y a Charles, el marido, ¿no? Según la vida de Delfina y de Eugenio. Y la novela progresaba, ahí están las 6 páginas por semana. Y no está tan mal, no está tan mal. Pero él se pasaba quejándose, escribía 7 horas por día, que no está mal. Tenía un criado que se encargaba de que nadie lo molestara. Ese mismo criado solo le podía dirigir la palabra una vez por semana, los domingos. ¿Para qué? Para avisarle que era domingo. Y entonces Flaubert descansaba. La novela es mucho mejor que esta historia real que hemos contado. Ahí hay otros personajes. El personaje que más le gusta a todo el mundo es un vecino, un farmacéutico, el famoso Monsieur Homais, que es la encarnación misma de los refutadores de leyendas, ¿no? Es una especie de Sir Henry. No es cínico. Monsieur Homais es crédulo. Ajá. El refutador de leyendas no duda, es cientista. Uh-huh. Es cientista.
Entonces, en una época en donde acababa de encenderse la superstición de la ciencia y del progreso, este farmacéutico positivista cree que el progreso es una cosa lineal, cree que la alfabetización va a terminar con las guerras, que los medicamentos que vende curan, que las nociones científicas sirven inclusive para bien morir y para bien enamorarse. Ese es Monsieur Homais, un verdadero pelmazo, ¿no? Pero muy gracioso, ¿no? Publicaron la novela en 1857 y hay otros personajes, algunos amantes de ella, como Adolfo, me parece. Bueno, no importa. El caso es que cuando apareció esta novela desató una tempestad. En cuanto fue leída, la gente se escandalizó, dijo que Flaubert era inmoral. Flaubert se defendía de esas cosas que pasan. Algunos pidieron al gobierno que prohibiera el libro, lo sometieron a juicio, algunos a Flaubert por haber escrito una obra pornográfica y antirreligiosa, y después lo absolvieron. Le sirvió mucho, porque en 2 días, después de la absolución, vendió 15.000 ejemplares. Baudelaire habló del carácter maravilloso del libro, Víctor Hugo, como hemos dicho al principio, lo elogió muchísimo. Flaubert negó persistentemente que Delfine fuera la fuente de su inspiración, y tenía cierta razón al negarlo, porque es probable que uno se inspire o preste atención a una persona y crea que a partir de ella puede desarrollar un camino interesante, pero es muy difícil que uno pueda fijar la atención en una persona más allá de algunos capítulos. Digo, fijar la atención para repetirla puntualmente. Inmediatamente el personaje solo, sin que uno pueda hacer mucho, se resiste. Uno toma un amigo y lo convierte en un personaje de sus novelas o de sus cuentos. En el primer capítulo, por ahí su amigo se parece, está con los trajes de siempre, algunos dichos, por ahí con su nombre. Ya en el segundo capítulo el personaje se resiste y el autor mismo se siente culpable de repetir ciertos aburrimientos de la vida real. Y ahí empieza a cambiar. Y seguro que Emma Bovary no era Delfine, porque además hay un elemento de impresionante complejidad en la psique de Emma, ¿no? Tanta complejidad que hay hasta un término, bovarismo, con el que se designa a aquellas personas que creen ser una cosa que no son, ¿no? No es lo mismo que la hipocresía, ¿no? El hipócrita finge ser una cosa que en realidad no es, pero el personaje de Emma Bovary no es que finge, cree que es otra cosa, ella misma está convencida, ¿no? Bueno, el mismo Flaubert dijo alguna vez que él era Madame Bovary, y eso debe ser cierto porque muchas veces sucede que los personajes de un escritor están teñidos por el escritor. No es que uno sea todos los personajes, pero algo así sucede, ¿no? Por eso es tan difícil el género de la biografía, digo, de la estricta biografía, en donde, esto que acabamos de decir, la rebelión del personaje, en donde el modelo en que el autor se inspira va cambiando. Bueno, en una biografía, imagínense, es un defecto tremendo. Imagínense que Napoleón empezara a revelársele a Emil Ludwig, al autor de su biografía, y en el 5º capítulo Napoleón empieza a ser un poco más alto, menos ansioso de poder, no viaja a Egipto. Bueno, entonces, en una novela eso es una virtud, pero en una biografía es una decepción. Bueno, así que hay una desgracia, cuyo comentario me gustaría compartir con ustedes, que es la de la gente que no se percibe a sí misma como los demás la perciben. No importa quién sea el equivocado, pero no percibirse uno del mismo modo en que los demás lo perciben, cosa que es muy frecuente, por no decir que inevitable, y cuanto la diferencia es mucha, esa contradicción entre la percepción propia y la ajena abarca un distrito que me parece a mí casi la mitad de las desgracias posibles de la vida. Que no nos perciban como nos percibimos. Todo desencuentro amoroso, amistoso y profesional deviene de esa diferencia. Es una desgracia que a veces es hija de la injusticia o de circunstancias externas, pero a veces es hija de ese bovarismo
conforme al cual uno se percibe mejor de lo que es, o a veces peor, distinto en cualquier caso, ¿no? Distinto en cualquier caso. Bueno, durante la vejez de Flaubert, él no aguantaba que le hablaran de aquella novela, ya estaba podrido, ¿no? Pasa muchas veces que los autores de una obra muy exitosa se sienten perseguidos por esa obra y ven comprometido su futuro artístico por la existencia de una obra de enorme dimensión en su pasado, ¿no? Y Flaubert decía, me gustaría ganar mucho dinero para adquirir todos los ejemplares de Madame Bovary, arrojarlos al fuego y no escuchar nunca más ese nombre. Por suerte, no ganó el dinero suficiente como para hacerlo, y pudimos leer nosotros esa impresionante novela que es Madame Bovary, y que me atrevo a recomendarles a todos ustedes. Murió Flaubert en 1880, a los 59, a quien podemos dedicar esta charla, el recuerdo de Delphine, de su marido Eugenio de la Mar, el recuerdo de Flaubert, de sus amigos que aguantaban las inacabables lecturas de San Antonio, Dios me libre, ¿no? Estaba pensando en alguno de esos amigos, Alejandro, a los que hemos ido a rendir homenaje, ¿no? Como a Víctor Hugo, sí, o a Dumas, que cuando hemos estado por aquellos lados hemos ido a dejarle una flor. Y a la hija, permítame, de estos dos suicidas que dieron algún tipo de material para esta novela. Pobrecita. Aquí hay otras obras de Flaubert, que a uno por ahí le han gustado menos, pero también valen la pena, ¿no? La educación sentimental, el Bouvard y Pécuchet, el candidato, hay como una especie de obra de teatro, pero Madame Bovary es mejor que todas ellas. Bueno, vamos a ilustrar esta charla, este recuerdo de Flaubert y de esta chica del fin. ¿Le puedo hacer una pregunta antes que diga el tema? Pues me quedé interesado con algo que le pasaba a Flaubert, que de algún modo a veces me ocurre y me interesaría saber si le ha pasado a usted. ¿Usted no necesita también escuchar en voz alta cuando termina de escribir un cuento, una charla, alguna conferencia de las que va a dar, a veces en la feria del libro? Yo escribo en voz alta, usted sabe. No es que realmente esta cosa de la musicalidad y uno escucha palabras que suenan o no suenan desde lo musical. Sí, ¿no? Pero de todos modos déjeme decirle que hay poesía y prosa para ser leída, no en voz alta, y hay cosas para ser leídas en voz alta. A veces hay formas poéticas que son más eficaces si uno no las recita, que son mejor leídas. Esto ya es Suele pasar con el soneto, Alejandro, que a veces por la métrica sigue la frase en el verso de abajo. Exactamente. Bueno, ese es un ejemplo de un caso que se puede dar, pero se dan otros. Y especialmente también en la prosa, donde cuando usted quiere leerlo para leer algún fragmento para alguna circunstancia especial, descubre no que suena mal, sino que hay alguna sutileza que apenas si está indicada por una palabra y que en la verbalización se puede perder. Porque cuando usted lee algo que está escrito, tiene la posibilidad de releer inmediatamente, de volver hacia atrás. Cuando una frase no queda por la velocidad, no queda totalmente esclarecida, usted puede volver hacia atrás. Y hay una palabra, que se puede advertir si usted vuelve hacia atrás, pero a lo mejor permanece oscura si usted solo la lee. En ese caso hay alguna prosa que merece ser leída en forma visual y que es un poco peligrosa de ser leída a otro, porque ese otro podría pasar por alto algún detalle. Eso digo cuando hay mucha precisión en lo que uno está contando. Pero sí, a mí me gusta leer en voz alta, a ver cómo suena. Pero también me gusta mirar, Eso es lo que hacía Stevenson, que miraba la hoja sin leer incluso, para ver si todas las palabras apuntaban por el mismo lado. Y él decía o se olvidó de decir, no me acuerdo, que algunas palabras parecen escritas en rojo.
porque se te vienen encima. Escucharemos, ya que estamos hablando de Desio, la canción que se llama Je te diré, y que hemos grabado con Fernando Marzán, trío de cámara, cantando Ruth Ataguile y cantando yo también alguna cosa. Así que escucharemos Je te diré, que es una canción francesa muy bonita. Adelante.